Saludos a todos, estamos en la porción 86 y es un texto que aunque no tenía yo que predicar hoy, ni que meditar hoy, ni hablar del tema, pero sentí que me convenía. Así que no le doy gracias a Efraín que está enfermo, pero si no se hubiera enfermado no hubiera yo estado aquí ahora. Si yo dijera que este texto es la base por la que Way Up se llama Way Up, pues estaría diciendo mentira. Esa no es la realidad. Pero sí es un texto que nos alumbra de lo que es Way Up. O sea, aunque no hicimos Way Up pensando en este texto, pero este texto caracteriza y explica lo que había en el corazón cuando hicimos Way Up. Way Up, ese nombre viene porque era el primer nombre que tuvo la iglesia. La iglesia no se llamó cristiana, ni nada por el estilo, ni iglesia, ni mesiánico, ni nada por el estilo se llamó en un inicio, se llamaron los del camino. Y por eso Way Up en inglés es el camino hacia arriba, porque lo que estamos hablando estamos adoptando eso. Ahora, no es que estamos en contra de llamarse cristiano, ni de llamarse bautista, ni de llamarse nada de eso. No estamos en contra de nada de eso. Pero cuando analicemos este texto nos vamos a dar cuenta de por qué asumimos ese nombre de Way Up. Dice en Jeremías capítulo 6, verso 16, que es uno de los textos de la porción, dice, así dijo el Señor. Dame un momentico. Pero si ustedes van a la aplicación de Way Up, en la aplicación de Way Up, van a ver que tenemos los textos, está el texto principal y hay textos, y en los textos que están, pues hemos tratado de hacer una traducción lo más cercano al original posible, y eso tratamos de hacerlo en todas las porciones. Aunque hay algunas porciones que se está trabajando todavía, o sea, no quiere decir que todas están listas, pero esta es una de las que está lista. ¿Y por qué precisamente hacemos eso? Bueno, porque estamos tratando de llegar a ese inicio, estamos tratando de llegar a esos orígenes de cómo hacía el cristianismo. Me preguntaban en esta semana una persona acerca de, o yo conversaba con esa persona acerca de las porciones. ¿Por qué nosotros tenemos 3 años de porciones? Y en el judaísmo existe, por ejemplo, un año de porciones. O porque ya están por la cuenta del Homer, 40 y tanto, y nosotros estamos en la 41 por ahí más o menos. Pues simplemente porque el calendario que nosotros seguimos es el calendario de los fariseos del primer siglo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que todo lo que ellos digan para hacerlo, hagan. No te comportes como ellos, pero lo que ellos enseñan, hazlo. Ahora, muchas personas empiezan a buscar lo que hacen los rabinos hoy, pensando que los rabinos de hoy son la línea exacta de los fariseos del primer siglo, y no es así. Los rabinos hoy, después del siglo III por ahí más o menos, donde hubo un rabino llamado Gamaliel II, pues él cambió el calendario, porque si ahora están en la diáspora, y en la diáspora se usan diferentes calendarios, bueno, para que el pueblo pueda tener el mayor troque posible, pues entonces vamos a fijar fechas. Así que nosotros nos guiamos por el calendario fariseo del primer siglo, que hoy se conoce como el calendario caraíta. Ahora, por ejemplo, en muchas cosas hay detalles donde nos guiamos exactamente por lo que dice Jesús, aunque coincidimos con el caraíta o con el fariseo. Pero siempre bajo la actualización de Jesús. Ahora, por ejemplo,
ese Gamaliel II también agarró las porciones y de 3 años, bueno, no él específicamente, pero los rabinos de esa época, pues la redujeron. Los de Babilonia la tenían, los de Jerusalén, de Judea la tenían en 3 años, los de Babilonia lo tenían en 1 año, pues entonces él lo adaptó a los de Babilonia, porque en definitiva ya los de Jerusalén no existían. Así que nosotros tratamos de ir a ese inicio, a ese origen. Ahora, cuando leemos en Jeremías capítulo 6, en el verso 18, no, 16, disculpen. Dice, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntar por los senderos antiguos. O sea, a través del profeta Jeremías, Dios le estaba diciendo a la nación, no sigas caminando, no sigas por ese camino, porque ese camino lo que te está haciendo es alejando de Dios. Busca las sendas antiguas. Para ellos, buscar la senda antigua era buscar el comportamiento de aquellos patriarcas, aquellos líderes, aquellos reyes que habían hecho lo correcto, aquellos profetas. Para nosotros, pues simplemente tenemos un punto que marca la diferencia, que es la venida del Mesías y los apóstoles que él envió. Así que, por ejemplo, en el caso de por qué nos llamamos Way Out, por qué hacemos las porciones que hacemos, por qué tenemos el calendario que tenemos, por qué no somos ni mesiánicos, no somos ni judíos, rabínicos y tampoco somos cristianos, aunque lo somos todos. Porque lo mismo cantamos un himno del himnario cristiano ¿por qué hacemos todo eso? Simple, porque nos paramos en el camino y buscamos la senda del principio, buscamos lo que estaba en el origen. El origen para nosotros está en el siglo I, en el Mesías, pues entonces allá donde tenemos que ir. Deteneos en medio de los caminos. Los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, eso fue lo que hizo cuando se llamó los del camino. ¿Cuál camino? ¿El que ellos están siguiendo? No, el camino que es el original, el camino que fue el que Dios trazó. Por ejemplo, Jesús en mucho debate con los propios fariseos les decía en algunas ocasiones, vosotros con vuestras tradiciones invalidan la ley de Dios, porque dicen esto cuando la ley dice esto otro. Que estaba diciendo Jesús muy claramente, señalándonos que ese camino que siguieron los fariseos está mal. Si tú lo sigues hoy, ya estás por otro camino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir al camino que Jesús señaló. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es lo que él estaba diciendo. O sea, yo soy el camino no quiere decir, aunque él es mediador del nuevo pacto y aunque él es quien vincula al ser humano con Dios a través de la salvación y todas estas cosas, pero lo que él nos está queriendo decir en ese verso de yo soy el camino, la verdad y la vida, es que su comportamiento, su forma de andar, de vivir, es el verdadero camino. Hay muchos caminos, hay muchas formas de hacer, hay muchas cosas de vivir. ¿Tu camino cuál es? El que hizo Jesús. Hay personas hoy en día que dicen, bueno, pero una iglesia dice esto, otra iglesia dice esto, otra iglesia. No hagas lo que dice la iglesia. Es más, no hagas lo que dice Way Out. Busca en la escritura lo que hizo Jesús y haz lo que hizo Jesús. Y te vas a dar cuenta que vas a coincidir con muchas cosas con Way Out. ¿Por qué? Porque Way Out, eso es lo que hacemos nosotros. Hoy en día, todo el mundo te dice lo mismo. Todo el mundo te dice que imita a Jesús. Todo el mundo, pero al final de la jornada, cuando tú enfrentas a las personas con el diario vivir de Jesús, pues simplemente hay un rechazo. No, eso es esto. No, eso es religiosidad. No, eso es judaísmo. No, eso es esto. Y empiezan a ponerle nombretes a la cosa. Empiezan a ponerle apodos a todo eso. No. Si tú quieres vivir como Jesús vivió y andar como Jesús anduvo, si tú crees que Jesús es el camino y tú quieres caminar por ese camino, pues tú lo que tienes que vivir como él vivió. Lo demás es simplemente soberbia del ser humano y seguir andando por un camino que hasta ahora te ha demostrado que no da nada. Dice entonces, así dice el Señor, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andar por él.
O sea, ¿cuál es el camino bueno? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma en que se deben hacer, en que se debe hacer todo? Bueno, la forma en que Jesús vivió, la forma en que Jesús anduvo y la forma en que Jesús se comportó. E inclusive ahí tenemos, cuando dice, y andad por él, ahí la palabra andad está utilizando, no quiere decir que te estás moviendo las manos y haciendo así. Andad quiere decir en hebreo alajá. Alajá quiere decir comportamiento. Así que lo que está diciendo es, y donde está el camino bueno, compórtate por él. Anda por él quiere decir compórtate. Quiere decir vive eso que estás caminando. Y hallad lugar de descanso para vuestras almas. Y ahí aparece la palabra nefesh. No, ahí no aparece la palabra neshama. Ahí no aparece la palabra ruah. Ahí no aparece lo que es la parte humana, pudiéramos decir, de intelecto, de conexión. No, no, no. Ahí está hablando de la parte humana que más se asocia con lo animal, que más se asocia con el diario vivir, que más se asocia con el comportamiento que las personas ven. O sea, de nada sirve que tú me digas a mí, no, yo amo a Dios con mi corazón, con lo interno. No, 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 no. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué es lo que yo veo que tú haces? ¿Tú te pareces a lo que hace Jesús? ¿Tú vives como Jesús vivió? Que no es solamente amar al prójimo, que no es solamente hacer esas cosas, sino también vivir de forma coherente en la forma en que él vivió, con los hábitos que él tenía, con lo que él hacía diario. Ahora, si tú crees que Jesús era un religioso de la época y que era un fanático y que como religioso y fanático, porque Jesús perfectamente siendo el Hijo de Dios no tenía ni que haber orado siquiera. No tenía que haberse comportado como se comporta nadie. Es más, no tenía que haberse bautizado. Sin embargo, él hizo todo eso y explicó por qué. Él le dijo a Juan el Bautista para que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista tuvo la misma duda. Bueno, pero espérate un momentico, si tú eres el Hijo de Dios, yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, no, para que se cumpla toda justicia. Y la palabra justicia ahí tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con lo que está establecido. ¿Que lo estableció quién? Dios. Dios envió al profeta Juan, ¿para qué? Para que la gente se bautizara. ¿Y qué hizo Jesús? Pues yo me bautizo. Dios envió a las personas a que hicieran shamá. Dios envió a las personas a que hicieran oración. Dios envió a las personas para que vivieran un orden. Dios envió a las personas para que hicieran misericordia, hicieran sedacá. Dios envió a las personas. Todas esas cosas que Dios envió, Jesús la hizo. ¿Por qué? Para que se cumpla toda justicia. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia, para que sea correcto. O sea, hay una armonía entre lo que yo siento aquí adentro y lo que yo hago por fuera. Claro, tú tratas de imitar a Jesús, tú vives como vivió Jesús y haces todo lo que hacía Jesús en cuanto a hábitos, pero por otro lado, no lo haces de corazón, no lo haces sincero, no lo haces por amor, no lo haces con gozo, no lo haces con paciencia, no lo haces con benignidad. Si tú no lo haces con los frutos del Espíritu, pues si con el fruto del Espíritu, pues simplemente tampoco eso no te vale de nada. ¿Por qué? Porque una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que cuando pensamos en buscar las sendas antiguas, cuando pensamos en buscar los caminos antiguos, lo que estamos haciendo es imitar a Jesús, pero de corazón, porque queremos. Ahora mismo, yo era pastor en una iglesia grande, establecida. Yo podía estar ahí todavía, viviendo en la misma hipocresía que viven muchos pastores, porque no voy a pensar que yo voy a ser el único. Sobrellevando, viendo entonces cómo saco de la jugada a este, cómo saco de la jugada a este otro, para quitármelos de arriba y poder seguir como yo hubiera seguido. Y créeme que lo hubiera logrado. Como lo logran la mayoría de los pastores. Estoy aquí delatando a los pastores. La mayoría de los pastores viven esas presiones y esas tensiones, porque siempre va a haber alguien en la congregación que te va a estorbar. Siempre va a haber alguien que no va a querer hacer lo que tú quieres hacer. Y tú quieres un plan y tú tienes una cosa, pues entonces tú
Pues eso es lo normal en el mundo pastoral y en el mundo de la iglesia. Pero simplemente si seguía haciendo eso, no estaba siguiendo en el camino que tenía que seguir. Pues, ¿qué hago yo? Simplemente buscar el camino. Y por eso es que estamos en Way Up, porque buscamos el camino que es hacia arriba, el camino antiguo. Y no es simplemente un deseo de nosotros, es un llamado que Dios hace de tiempos antiguos. Y aquí tenemos un ejemplo que es al profeta Jeremías llamando a Israel a eso. Ahora tú dirías, bueno, pero espérate un momentico, ahí no había templo, ahí no había adoración. Sí, si el templo fue destruido después de eso, precisamente porque ellos no hicieron eso que él mandó. ¿Y qué pasó? Que Dios entonces destruyó todo en aquel momento y lo llevó cautivo a una gran, a los líderes lo llevó cautivo a Babilonia. Y allí se quedó entonces aquellos desolados. Que por ejemplo, cuando Nehemías regresó y recorrió la ciudad a caballo, dice que fue llorando por todos lados porque aquello estaba desbaratado. Entonces, cuando no se hace lo que se debe hacer, pues simplemente Dios destruye eso. Y hay dos formas de destruirlo. Hay una forma de destruirlo tumbando las piedras y hay otra forma de destruirlo dejándolo que caminen jorobados completamente. Porque si ahora la nueva Jerusalén es la iglesia, si la nueva Jerusalén es el ser humano, templo del Espíritu Santo, y ahora ese templo está desbaratado y está roto por no haber cumplido lo que tiene que cumplir, pues seguirá desbaratado y roto toda la vida. Así que tú tienes dos opciones, o sigues por el camino antiguo, que no tiene que ser way up. Es lo que está en la escritura. O tú buscas el camino antiguo, o tú buscas la senda que Dios estableció, que hoy, siglo XXI, 2025, está marcado por la venida del Mesías. O simplemente tú vas a seguir en esta Jerusalén espiritual desbaratada, que no hay piedra sobre piedra. Dios les bendiga a todos y que pueda ser escuchado este llamado para los que están fuera de Way Out, pero también para los que estamos dentro de Way Out. Buscar las sendas antiguas.